cuando escuchamos la palabra de Dios, esta palabra está dirigida a nosotros ahora, en el momento en que estamos viviendo. No es para otras personas, es para ti, es para nosotros. Y cuando escuchamos la palabra de Dios con un corazón abierto, nos podemos identificar con los personajes que están viviendo este episodio. Los discípulos tienen miedo. A los discípulos le falta fe. ¿De qué manera se aplica a nuestras vidas este relato que acabamos de escuchar? Jesús está con nosotros y no nos damos cuenta. Tenemos una expectativa de cómo debería actuar según nuestras necesidades, según nuestras voluntades. Y Dios no actúa así. Dios no actúa como yo quiero que Él debería actuar. Dios actúa como Él quiere. Y aquí la cosa es que los discípulos tienen miedo. ¿Y cómo es que empieza todo? Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla. ¿A quién se le ocurre atravesar un lago en pleno atardecer? Hay horas y horas de remar y va a tumbar la noche. ¿Por qué a Jesús se le ocurre, verdad, de ponerse en marcha, remar en el atardecer? Es Él quien toma la iniciativa. Es Él quien dice, vamos a la otra orilla. Hay otra ocasión, en 2 capítulos más adelante en San Marcos, donde Jesús obliga a sus discípulos, vayan a la otra orilla, que ahorita yo los alcanzo, no dice cómo. Y mientras él estaba en oración y ya era noche, se da cuenta que los discípulos están en dificultad. Hay un fuerte viento, hay fuertes olas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los alcanza caminando sobre las aguas. Los discípulos lo ven y se asustan. ¿Y qué es lo que Jesús contesta? Le dice, soy yo, no tengan miedo. Esto porque la pregunta sale sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es ese? Tener miedo es algo muy humano. Los discípulos, y tenemos que darle gracias a Dios por los evangelistas que nos dan un perfil del apóstol, no que es un super apóstol, un superhombre que siempre está, o mujer, que siempre está en éxtasis, que todo le sale bien, que tiene una fe inquebrantable. Yo no sé si exista esta persona. Con la gracia de Dios, con su espíritu, sí. Pero existe el hombre, la mujer débil, frágil, pecadora, que la riega constantemente. Y Jesús nos enseña cómo ser discípulos, dándome permiso de tener miedo, descubriéndome que soy una persona débil, frágil. Tengo muchas muy buenas intenciones, pero no las cumplo. Y caigo una y otra vez. Y el menú normalmente es siempre lo mismo que presento al sacerdote cuando me voy a confesar. ¿Están conmigo? Los discípulos tienen miedo en esta instancia. Tienen miedo cuando ven a Jesús a caminar sobre las aguas. Tienen miedo cuando Jesús empieza a hablar de sufrimiento, de crucifixión, de dolor, de rechazo. Los discípulos tienen miedo. Esto no es el Mesías que yo esperaba. Yo quiero un Mesías triunfante que sana a todo mundo y yo lo acompaño.
Había un sacerdote que me decía a menudo, ¿verdad? Si yo invito a todo mundo que vengan conmigo al cine y yo disparo el cine y hasta te compro las palomitas y el refresco, vas a ver cuánta gente me sigue. Pero si yo les digo, ¿verdad?, que hay sufrimiento, que hay que lavar trastes, que hay que limpiar tazas de baños y otras cosas semejantes, vamos a ver cuántos me siguen. Así me decía este sacerdote. Y a mí me caía en gracia este ejemplo, porque así entiendo. Los discípulos tienen miedo cuando Jesús habla de sufrimiento, de rechazo y de muerte en una cruz. Los discípulos tienen miedo cuando arrestan a Jesús, huyen, escapan. Y unos momentos antes, ¿verdad?, llenos de sí mismos, yo nunca te voy a abandonar. Cuéntame otro chiste. Así somos. ¿Y saben dónde está la gracia? Cuando descubro que soy débil, frágil, que yo solo no me puedo salvar, que sí tengo miedo, que digo una cosa con mis labios, pero luego 5 minutos después soy capaz de hacer tontería y media. ¿Cuánta incoherencia hay dentro de nosotros? ¿Cuánta inconstancia hay dentro de nosotros? ¿Cuántas cosas que no funcionan? Cuando arrestan a Jesús, los discípulos tienen miedo. Cuando Jesús aparece el día de la resurrección, por miedo, estaban encerrados por miedo los judíos, siguen con el miedo. Lo han visto resucitado, lo han comido y bebido con él y siguen en lo mismo. ¿Me pueden explicar esto? A ver, alguien que estudia psicología, ¿cómo es que se dan estas cosas? ¿Y cómo actúa Jesús? Es aquí donde empieza la reflexión. Jesús manda, dice, vamos a la otra orilla. A la otra orilla del lago es territorio de no creyentes. Y Jesús dice, allí vamos a ir y yo los acompaño. Y de repente empiezan las tribulaciones, de repente empieza este viento huracanado y los discípulos tienen miedo. El barco empieza a llenarse de agua. ¿Y qué hace Jesús? Está en popa. La popa es la parte posterior a los que no entienden de náutica. Es la parte atrás del barco. ¿Y qué está haciendo Jesús? Hay una tempestad y Jesús está durmiendo. Está cansado. Escuchamos que, ¿verdad?, lo tuvieron que subir en un barco para poder predicar sobre el reino de los cielos, porque la gente lo apretujaba, lo empujaba y no lo dejaba en paz. Siquiera tiempo para comer tenían, nos dicen. La gente busca a Jesús, porque Jesús hace milagros. Y aquí Jesús está cansado y se recuesta sobre un cojín y se duerme. Nosotros estamos en la tempestad. Tantas cosas nos preocupan. La pandemia, la falta de trabajo, las relaciones en familia. Somos incapaces de amarnos. Somos incapaces de llevarnos. Se ha puesto dentro de nosotros un juez impietoso que no tiene misericordia y que juzga, condena y critica. Y no hay paz en nuestros corazones. Y somos esclavos de nuestros propios vicios. Estas son las olas que nos están atacando y no hay trabajo y en lo económico andamos mal y nos sentimos solos y hay un vacío enorme en nuestros corazones. ¿Y dónde está Jesús? Jesús
No, ¿qué es lo que dicen los discípulos? Le dice: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Mira cómo está nuestra familia, mira cómo está nuestra iglesia, mira cómo estamos. ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Y Jesús está con nosotros. Y los discípulos tienen miedo. Y Jesús les dice: vamos a la otra orilla, vamos a enfrentarnos con las tribulaciones, vamos a enfrentarnos con los que nos da miedo. Y yo estoy con ustedes. Pero Jesús está durmiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bendito sea Dios por los apóstoles que son humanos. Bendito sea Dios por los apóstoles que tienen miedo. Bendito sea Dios por los apóstoles a quienes les falta fe. Porque con ellos sí nos podemos identificar. No a la persona perfecta que todo le sale bien. Esta persona no existe. Existe el hombre débil que necesita misericordia. Bueno, para llegar al punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Está o no está Jesús con nosotros? ¿Se está o no se está preocupando de su rebaño, de su iglesia? ¿O sigue durmiendo? Pregunto. El pueblo de Israel, cuando Dios los saca de la esclavitud y haces maravilla delante de sus ojos, siguen dudando todavía. ¿Está o no está Dios con nosotros? Esta es la pregunta que queremos hacernos. Nos falta fe, nos falta confianza y somos miedosos. Esta es nuestra realidad. Y de allí empezamos a trabajar. Esta es la travesía que Jesús nos quiere conducir en nuestras debilidades, para que nos demos cuenta que somos débiles y frágiles, para que no presumamos que es nuestras obras lo que estamos haciendo. A Jesús le encanta pincharte. ¿Sí? Este globo que se infla, con una cosita pequeña, se va todo el gas que hay adentro. Entonces nos descubrimos cómo somos. Y qué alegría, bendito sea Dios, que podamos ver las miserias que tenemos en nuestros corazones, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, porque es allí donde Dios quiere empezar a trabajar con nosotros, como somos, no como deberíamos ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me encanta la primera lectura que dice: el Señor habló a Job desde la tormenta. Es allí donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando me descubro necesitado, cuando descubro que mis teorías, que mis conceptos de Dios se caen y me descubro débil, frágil, pecador. Ojalá no se nos, si hay algo que no se nos quite, es el darme cuenta que soy un pecador. Porque Jesús vino para los pecadores. Y Jesús tiene un débil para los pecadores y los busca. Y los quiere llenar de alegría. Y los quiere llenar de misericordia. Y les quiere mostrar el cariño que le tienen. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en esta barca y nos estamos hundiendo? ¿Qué hacen los discípulos? Ya imagínense el cuadro, ¿no? Ahí sacando agua del barco y Jesús durmiendo. Y ahí va Pedro que le dice a Juan: Juan, tú que le tienes confianza, tú que platicas bastante con él, despiértalo, mira cómo estamos haciendo, ¿no? Que nos estamos hundiendo. Y Juan dice: no me da pena, tú Santiago. Y ahí echándose la bolita. ¿Me escuchan? Finalmente toman esta decisión. Aunque Jesús esté dormido, no lo molestas. Que me regañe todo el que él quiera, que soy un melloso,
que soy miedoso, que me falta fe, que me regañe, que diga lo que Él quiera, pero que me ayude y me necesite. Y es allí donde se da la conversión, cuando descubro que este Dios es misericordioso y a pesar de mi debilidad, de mi fragilidad, me da la mano y me perdona y me ayuda. Jesús hace un exorcismo con las fuerzas de la naturaleza. Dice, primero reprende el viento y luego el mar le dice, cállate, enmudece. Es un exorcismo que está haciendo Jesús. Y de hecho, en paréntesis, llegando a la otra orilla, adivinen quién los está esperando. El poseído, el endemoniado de Genazaret, el que andaba entre tumbas gritando y que no lo podían amarrar ni con cadenas. Entonces, cuando desde mi basura, desde mi miseria, desde mi pecado, invoco el nombre de Jesús y le digo, Señor, nos hundiendo, ¿por qué, verdad? ¿No te importa que nos hundamos? Esto es lo que Jesús quiere que hagamos, que lo despertemos, que no los estamos molestando, que tengamos confianza de acercarnos a Él, que Él está con nosotros en el mismo barco, aunque esté echándose un coyotito sabroso por el cansancio, porque Jesús es plenamente humano y plenamente Dios, y se cansa. Pero la tempestad no lo asusta, Él no pierde su paz y transmite esta paz. Cuando nos acerquemos a Él. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Bendito sea Dios por nuestra fragilidad. Bendito sea Dios por nuestros pecados. Bendito sea Dios por nuestras miserias. Bendito sea Dios por nuestros miedos. Bendito sea Dios por nuestra falta de confianza en Él, porque Él con mucho cariño está con nosotros para salvarnos, para perdonarte, para echarte la mano, para darte dones que siquiera te imaginas y ayudarnos a vencer la cobardía y la poca falta de confianza que ustedes y yo tenemos. Qué bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Estos son los relatos que dan mucha alegría, porque nos vemos como somos, y como somos Dios sale a nuestro encuentro. Desde la tormenta, como dice, el Señor habló a Job desde la tormenta.